A ver, la Revolución Francesa no fue un evento histórico más. Fue, digamos, el terremoto que lo cambió todo, el que marcó el fin de una era y el nacimiento, bastante violento por cierto, de nuestro mundo, la Edad Contemporánea. Fue, sin duda, uno de los acontecimientos más transformadores de la historia. Libertad, igualdad, derechos, son conceptos que usamos constantemente, que damos por sentados, ¿verdad? Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar de dónde salen realmente? Bueno, pues la respuesta a muchas de estas preguntas se forjó literalmente entre el fuego y la furia de un único acontecimiento. Así que en los próximos minutos vamos a meternos de lleno a ver cómo este periodo, que fue súper complejo y, no nos engañemos, muy brutal, no solo le dio la vuelta a Francia como un calcetín, sino que redibujó por completo el mapa político y mental del mundo entero. Para entender por qué todo saltó por los aires, primero hay que ver cómo estaba el patio. Antes de 1789, Francia vivía en lo que conocemos como el Antiguo Régimen, un sistema que, la verdad, estaba a punto de reventar por sus propias costuras. A ver, imaginen una pirámide social totalmente descompensada. Arriba del todo una minoría súper pequeña, el clero y la nobleza. Lo tenían todo, la tierra, los privilegios, y encima apenas pagaban impuestos. Y abajo, sosteniendo todo el chiringuito, el 98% de la gente. El 98%, desde burgueses y comerciantes hasta el último campesino. Era una estructura injusta y que ya no se sostenía por ningún lado. Y claro, esta situación era una bomba de relojería a la que se le encendieron varias mechas a la vez. El Estado francés no tenía un duro, estaba en bancarrota por meterse en todas las guerras posibles. A esto se sumó una racha de malas cosechas que hizo que el precio del pan se pusiera por las nubes, y la gente, literalmente, se moría de hambre. Y mientras, en el Palacio de Versalles, el rey Luis XVI y su corte vivían en una burbuja de lujo. Y para rematarlo todo, las ideas de la Ilustración empezaban a calar, susurrando que las cosas no tenían por qué ser así. Y aquí está la gasolina que prendió la llama. Filósofos como Rousseau, Voltaire o Montesquieu empezaron a lanzar preguntas que eran dinamita pura. Oye, ¿por qué un rey tiene poder absoluto? ¿No deberían los poderes estar separados? ¿No nacemos todos con unos derechos básicos? Ideas que hoy nos parecen de cajón, pero que en aquel momento eran absolutamente revolucionarias. Con el país al borde del abismo y estas ideas circulando, solo faltaba la chispa. Y esa chispa saltó en el increíble verano de 1789, provocando un incendio que ya nadie pudo apagar. Y de repente todo se precipitó a una velocidad de vértigo. El rey convoca a los representantes para pedirles más pasta, básicamente. Pero el tercer estamento, que ya estaba hasta las narices, dijo: «Hasta aquí hemos llegado», y se declaró la única voz de la nación. Cuando les cerraron la puerta, se metieron en una sala de frontón y juraron no irse hasta crear una constitución. Y la tensión estalló el 14 de julio, cuando el pueblo de París asaltó la fortaleza de la Bastilla buscando armas. Y ojo que lo de la Bastilla es clave. No es que dentro hubiera cientos de presos políticos, apenas había 7. Pero el símbolo, eso lo era todo. La Bastilla representaba el poder arbitrario del rey. Verla caer le demostró a todo el mundo que el poder del rey no era invencible. Fue la señal de que el pueblo, si se unió, podía derribar los muros del viejo mundo. Tras este primer triunfo, la revolución entra en su fase más compleja y contradictoria. Porque, por un lado, proclamó los ideales más elevados que podamos imaginar, pero por otro, los defendió con una brutalidad que daba miedo. Y este es, sin duda, uno de los documentos más importantes de la historia de la humanidad. La Declaración de los Derechos del Hombre y de Ciudadano es como el certificado de nacimiento de nuestros derechos modernos. Por primera vez se ponía por escrito, negro sobre blanco, que el poder reside en la nación y que todos tenemos derechos que nadie nos puede quitar. Pero claro, estos ideales tan luminosos chocaron de frente con lo que vino después. La revolución se fue radicalizando cada vez más. El rey, Luis XVI, intentó huir. Lo pillaron, lo juzgaron por traición y lo ejecutaron en la guillotina. La misma revolución que hablaba de derechos y libertades inauguraba una nueva era de violencia política. Es que dentro de la propia revolución la cosa estaba que ardía. Había dos bandos principales que no se podían ni ver. Por un lado los girondinos, más moderados, que querían consolidar los cambios sin pasarse de frenada, y por otro los jacobinos, mucho más radicales, liderados por un tal Robespierre, que pensaban que para salvar la revolución había que cortar por lo sano, y cuando digo cortar, lo digo literalmente. Y que nadie piense que esto era un debate parlamentario tranquilo. No, no. Fue una lucha a vida o muerte por el control de Francia. Y este choque brutal entre facciones es lo que nos lleva directamente a la etapa más oscura y sangrienta de todo este proceso. Con los jacobinos en el poder se instauró lo que se conoce como el reinado del terror.
Con la excusa de proteger a la República de sus enemigos, se desató una auténtica paranoia nacional. Ser sospechoso de antirrevolucionario era básicamente una sentencia de muerte. Decenas de miles de personas acabaron en la guillotina, desde la reina María Antonieta hasta muchos revolucionarios moderados. La revolución, en su afán por purificarse, empezó a devorarse a sus propios hijos. Tras la caída de Robespierre y el fin del terror, Francia intentó buscar algo de estabilidad, pero parecía una misión imposible. La revolución había terminado, pero su eco iba a transformar el siglo siguiente, y de hecho llega hasta nuestros días. El gobierno que vino después, el Directorio, fue un desastre, débil, corrupto, un caos. Y en ese vacío de poder emergió la figura de un joven y ambicioso general que estaba ganando todas las batallas, Napoleón Bonaparte. En 1799 dio un golpe de Estado, se hizo con el control de Francia y básicamente le puso punto y final al experimento revolucionario. Entonces, después de tanta sangre y tanto caos, ¿qué quedó de todo aquello? Pues el legado es inmenso. La Revolución Francesa destruyó para siempre el antiguo régimen en Francia, pero lo más importante es que exportó al mundo la idea radical de que el poder no viene de Dios, sino del pueblo, y su lema, libertad, igualdad y fraternidad, aunque quedó manchado por el terror, se convirtió en la bandera de todos los movimientos por la democracia que vinieron después. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que sigue flotando en el aire. ¿Pueden los grandes ideales de libertad nacer sin violencia? ¿El terror fue una traición a la revolución? ¿O fue el precio inevitable que hubo que pagar para que sobreviviera? Es el gran dilema que nos dejó la Revolución Francesa y que de alguna manera sigue muy presente hoy en día.